En este momento, Cuba atraviesa una de las etapas más tensas, inciertas y peligrosas de las últimas décadas, una situación que podría marcar un antes y un después en la historia de la isla. Durante los últimos meses comenzaron a ocurrir eventos extremadamente extraños y preocupantes, tanto alrededor de Cuba como dentro de la propia cúpula del régimen comunista. Drones estadounidenses MQ-9 Reaper sobrevolando el Caribe y vigilando las costas cubanas. Reportes de inteligencia que aseguran que La Habana adquirió más de 300 drones militares de ataque provenientes de Rusia e Irán. Protestas masivas provocadas por apagones de hasta 20 horas diarias. Una crisis económica, social y energética cada vez más severa. Rumores sobre una posible intervención estadounidense. Mensajes cada vez más agresivos por parte de Donald Trump y Marco Rubio. Y Estados Unidos también está por lanzar acusaciones formales contra Raúl Castro, el hombre que incluso con 94 años sigue siendo considerado por muchos como el verdadero poder detrás del régimen cubano. Y en medio de toda esta tensión ocurrió algo todavía más llamativo. El 14 de mayo de 2026, el propio director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse cara a cara con altos mandos del gobierno comunista cubano. Por primera vez en muchísimo tiempo, demasiadas señales comienzan a alinearse al mismo tiempo. Señales militares, señales políticas, señales económicas y señales diplomáticas que podrían indicar que algo grande se está preparando alrededor de Cuba y del futuro del régimen comunista en la isla. En este video te explicaré cuál es la situación real de Cuba, qué está ocurriendo detrás de las tensiones entre Washington y La Habana, y por qué los próximos meses podrían convertirse en uno de los periodos más delicados para el gobierno cubano desde el final de la Guerra Fría. Si bien la situación actual reúne muchas señales inquietantes y sospechosas, la realidad es que Cuba lleva meses sumergida en una situación crítica. Verás, desde hace décadas la economía cubana sobrevivía gracias al apoyo externo de sus aliados. Primero fue la Unión Soviética y más tarde Venezuela. Durante años, el gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez envió petróleo subsidiado a Cuba a cambio de médicos, inteligencia y cooperación política. Ese combustible era literalmente uno de los pilares que mantenía funcionando al régimen cubano. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Cuba perdió el petróleo venezolano que quedó bajo poder estadounidense. Al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump endureció el bloqueo contra la isla, bloqueando el ingreso de otras fuentes de ayuda. Y para colmo, los principales aliados cubanos también se encuentran bastante ocupados como para ayudar al gobierno comunista. Rusia continúa atrapada en la guerra de Ucrania. Irán enfrenta su propia crisis regional y militar en Medio Oriente. China, por su parte, mantiene una postura mucho más cautelosa y calculadora. Y países que todavía ayudaban parcialmente a Cuba, como México, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, comenzaron a reducir envíos energéticos tras las amenazas de sanciones estadounidenses. El resultado fue devastador. En cuestión de meses, Cuba entró en una de las peores crisis energéticas de su historia moderna. El propio gobierno comunista reconoció que el país prácticamente se quedó sin fuel oil y diésel. Mientras los apagones comenzaron a extenderse hasta 20 o incluso 22 horas al día en algunas regiones, hospitales operando con enormes dificultades, transporte público paralizado, alimentos echándose a perder por falta de refrigeración, protestas en La Habana y otras ciudades a las afueras y una población agotada contra un sistema que no está funcionando. Y es justamente en medio de toda esta situación desesperada cuando empieza a ocurrir todas las señales extrañas de las últimas semanas. Y empecemos por lo militar, que ciertamente parece lo más urgente y preocupante en el corto plazo. Desde principios de abril de 2026, drones estadounidenses MQ-4C Triton, uno de los sistemas de vigilancia más avanzados del mundo, han estado realizando vuelos cerca de las costas cubanas y monitoreando buena parte del Caribe. Estos superdrones están diseñados para vigilancia estratégica de largo alcance, recopilación de inteligencia y seguimiento militar en tiempo real. Estos son una parte integral del bloqueo estadounidense contra Cuba. Básicamente son los ojos de Estados Unidos desde el aire. A la vez,
Este tipo de elementos militares son los que aumentan la tensión y pueden llevar una confrontación abierta. De hecho, según un reporte exclusivo de Axios basado en inteligencia clasificada estadounidense, Cuba habría adquirido recientemente más de 300 drones militares de ataque provenientes de Rusia e Irán. Según estas filtraciones, oficiales cubanos incluso discutieron escenarios de guerra simétrica, utilizando estos drones contra instalaciones estadounidenses estratégicas, como por ejemplo la base naval de Guantánamo Bay o incluso Key West, en Florida, la cual está ubicada a unos 145 kilómetros de La Habana. Ahora bien, aquí es muy importante detenernos un segundo y separar la realidad del alarmismo. Si bien muchos ya están hablando de una posible guerra, lo cierto es que Cuba no tiene capacidad militar convencional para enfrentarse seriamente a los Estados Unidos si estos activan toda su maquinaria militar. Sus fuerzas armadas están lejos de lo que fueron durante la Guerra Fría. Gran parte del equipamiento cubano es antiguo u obsoleto, y muchos analistas incluso dudan que supuestos programas de drones representen una amenaza militar real contra Washington. Si Cuba realmente tuviera una capacidad ofensiva significativa, probablemente la situación ya habría escalado hace tiempo. Aún así, estos drones representarían una amenaza concreta que, lanzados o no contra bases estadounidenses, podrían causar una respuesta armada de los Estados Unidos. Básicamente no le conviene al gobierno comunista de Cuba usarlos primero, porque sería el pretexto perfecto. Muchos incluso creyeron que la noticia de los drones cubanos podría haber sido un fake creado solo para generar más tensión o justificar una acción militar estadounidense. Sin embargo, poco después de que se difundió esta noticia, el viceministro de Exteriores del régimen, Carlos Fernando de Cosío, publicó una carta que parece justamente confirmar esto, mientras sostiene que Cuba tiene derecho a defenderse de la agresión externa. Vela tú mismo. Incluso el mismo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó. Si bien no negó que Cuba haya adquirido drones militares, sí negó que Cuba represente una amenaza para Estados Unidos o que existan planes ofensivos contra territorio estadounidense. Según el mandatario cubano, la isla no busca una confrontación militar y únicamente mantiene capacidades defensivas frente a décadas de hostilidad externa. Por el contrario, en las últimas semanas comenzaron a crecer con muchísima fuerza los rumores de una posible intervención estadounidense en Cuba, especialmente en la isla. Según reportes y testimonios desde La Habana, organismos estatales comenzaron a pedirle a edificios públicos y administraciones que preparen protocolos ante un posible escenario de agresión militar. Incluso la Defensa Civil cubana distribuyó guías para que las familias preparen mochilas con suministros básicos en caso de conflicto u emergencia nacional. Y puede sonar exagerado, pero hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, Cuba vivió durante 6 décadas bajo la posibilidad constante de una confrontación con Estados Unidos. La invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, los intentos de asesinato contra Fidel Castro y el embargo económico dejaron una huella psicológica enorme dentro de la isla. Si consideramos que hay un bloqueo cada vez más férreo, declaraciones abiertas desde la Casa Blanca tanto de Trump como de Marco Rubio, que apuntan a terminar con el régimen, el antecedente cercano de la operación contra Nicolás Maduro e incluso drones militares sobrevolando la isla, esta preocupación no suena tan exagerada. Sin embargo, por otro lado, hay que también considerar que esta es una nueva estrategia narrativa que ya ha usado el gobierno comunista de Cuba muchísimas veces. La idea de una invasión extranjera le permite cerrar filas, especialmente en un contexto de masivo descontento popular. La gente, los cubanos, ya están cansados y con razón, pero eso no significa que vayan a defenderse contra una invasión estadounidense. Esa simple idea puede ser una narrativa impulsada por el gobierno cubano para cambiar el tema de conversación y correr el foco de las protestas populares. Parece difícil imaginar que Estados Unidos invada Cuba. La isla ya está en una situación crítica y una operación militar sustained puede tener consecuencias muy serias. Por un lado, despertaría muchas críticas internacionales y puede hacer que muchos otros países se manifiesten a favor de Cuba. Por otro, puede unificar al pueblo y al poder cubano en una resistencia armada.
Si bien es cierto que militarmente Cuba no es rival para Estados Unidos, lo cierto es que la historia ha demostrado una y otra vez que no hay que subestimar a ningún país por más deteriorado que esté su ejército. El Vietcong es un claro ejemplo. Cuba probablemente aplique tácticas de guerrilla que, unificado con un sentimiento nacionalista y una identidad política muy fuerte, puede hacer un verdadero infierno, una operación sostenida en la isla. Es un riesgo muy grande que probablemente Estados Unidos no quiere correr. Sin embargo, considerando todas las cosas completamente impensadas que han pasado este año y la actitud confrontativa de la administración de Trump y el ímpetu del secretario de Estado, Marco Rubio, por terminar con el régimen comunista cubano, tampoco hay que descartarlo por completo. Más allá de todo esto, en este momento el principal conflicto es más político que militar. No es un secreto que Estados Unidos quiere un cambio de régimen en Cuba. Ve a un rival histórico contra las cuerdas y quiere aprovechar la oportunidad para acabar de raíz con el comunismo en el Caribe, conseguirlo por vías diplomáticas y, por supuesto, a través de su bloqueo económico y energético, sin disparar una sola bala. Sería el escenario ideal para la Casa Blanca y para la administración Trump. Esto explica, al menos parcialmente, que el 14 de mayo de 2026 el director de la CIA, John Ratcliffe, haya viajado personalmente a La Habana para reunirse con altos funcionarios del régimen cubano. Bueno, es que las propias imágenes difundidas posteriormente muestran a John Ratcliffe sentado cara a cara con el mismísimo ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas, también del jefe de inteligencia, Ramón Romero Curbelo, miembros del Partido Comunista e incluso figuras vinculadas directamente al círculo de Raúl Castro. Esto puede parecer una imagen de una simple reunión, pero es un hecho muy relevante en este momento. Incluso históricamente, la idea del director de la CIA reunido con autoridades cubanas en La Habana es ciertamente impactante, porque durante décadas el gobierno comunista de Cuba presentó a la CIA como el símbolo máximo de la agresión imperialista. Invasiones fallidas, operaciones encubiertas en Latinoamérica, intentos de asesinato contra Fidel Castro y sabotajes de todo tipo. Literalmente existen museos enteros en Cuba dedicados a las operaciones de la CIA contra la revolución. Ahora bien, ¿qué fue exactamente hacer John Ratcliffe a Cuba? Bueno, según reportes de Axios y otras filtraciones, el mensaje fue extremadamente duro. Estados Unidos le habría dejado claro al régimen cubano que ya no puede seguir funcionando como plataforma para actores hostiles en el hemisferio occidental, especialmente de Rusia, China e Irán. La presencia de bases de inteligencia chinas y rusas en la isla, sumado al supuesto programa de drones militares cubanos, elevó muchísimo la preocupación de Washington. Pero además de la presión, también habría existido una oferta. Según distintos reportes, la administración Trump y la CIA, como su vocera, estarían dispuestos a discutir alivio económico, cooperación e incluso una eventual normalización parcial muy parecida a la que sucedió con Venezuela. Pero únicamente si Cuba realiza cambios radicales en su estructura política y económica. Y aquí entra un actor clave en toda esta historia: Marco Rubio. Marco Rubio es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, hijo de exiliados cubanos, y probablemente una de las figuras más duras contra el régimen cubano dentro del gobierno estadounidense desde hace 16 años. Bueno, supuestamente él habría estado liderando conversaciones secretas con sectores del poder cubano desde hace meses. Pero hay un detalle importante. Nadie dentro de la administración parece creer realmente en una simple apertura cosmética. La sensación general es que Washington no busca pequeños ajustes dentro del Partido Comunista Cubano, sino un cambio muchísimo más profundo. No sería una situación como la del nuevo chavismo en Venezuela, sino que querrían un viraje muy rotundo. El gobierno comunista cubano se muestra dispuesto a negociar principalmente porque no tienen muchas opciones. Cuba atraviesa probablemente la peor crisis económica desde el periodo especial tras la caída de la Unión Soviética. El país literalmente se está quedando sin combustible. Los apagones ya duran más de 20 horas en algunas regiones. Hospitales están colapsando. La comida escasea gravemente y las protestas comenzaron a multiplicarse en distintas zonas de La Habana y otras ciudades. No obstante,
esto no significa que el régimen cubano esté dispuesto a acordar su propia desaparición. Es muy difícil imaginar que la vía diplomática resuelva este conflicto. Estados Unidos quiere un cambio profundo y rotundo, pero lo está negociando justamente con los que deberían dejar el poder. Así no parece una opción muy productiva. Como consecuencia, Estados Unidos sigue endureciendo sus sanciones y el bloqueo a Cuba. Y ahí es donde aparece otro elemento explosivo de toda esta historia, la posible acusación formal contra Raúl Castro. Sí, Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, expresidente de Cuba, que a pesar de tener 94 años de edad, muchos sostienen que sigue siendo la figura más poderosa e influyente de la isla, incluso después de haberse retirado oficialmente y haber dejado por dedazo a Miguel Díaz-Canel. Según distintas filtraciones publicadas por medios como AP, PBS y Axios, la acusación estaría relacionada con el derribo de las avionetas de Brothers to the Rescue en 1996, un episodio extremadamente sensible en la historia entre Cuba y Estados Unidos. En aquel momento, aviones militares cubanos derribaron 2 aeronaves civiles vinculadas a un grupo de exiliados cubanos en Miami que sobrevolaban el espacio aéreo de Cuba. Esto causó la muerte de 4 personas. Durante décadas, Washington responsabilizó directamente a la cúpula militar cubana por la operación, y Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas en ese entonces. Ahora bien, esto no sería solamente una cuestión simbólica o judicial. El punto importante es el precedente que existe hoy, porque hace apenas unos meses Estados Unidos realizó la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, y desde entonces muchos dentro y fuera de Cuba comenzaron a preguntarse si Washington podría intentar aplicar una estrategia similar contra la cúpula cubana. Una acusación formal contra Raúl Castro sería una escalada gigantesca en el conflicto entre ambos países. Sin embargo, la situación difícilmente sea comparable a la de Venezuela o tenga un efecto similar al que tuvo la captura de Nicolás Maduro. Porque verás, Raúl Castro tiene 94 años de edad. Está extremadamente deteriorado físicamente y prácticamente no aparece en público. Sí, su círculo cercano sigue controlando buena parte del aparato estatal de inteligencia y sobre todo del sistema económico paralelo que sostiene al régimen, del cual ya hablaremos detalladamente. Aún así, es muy difícil imaginar que un juicio o una captura de Raúl Castro haga desmoronar todo esto. Nuevamente está a punto de cumplir 95 años. Por más longevo que pueda ser, probablemente su círculo cercano ya está preparado para su fallecimiento, y al mismo tiempo esta acción puede tener consecuencias muy graves entre países. De hecho, según varios reportes desde La Habana, algunos funcionarios cubanos ya habrían advertido internamente que una acción de este tipo podría romper cualquier posibilidad de negociación con Estados Unidos y empujar la situación hacia un escenario muchísimo más peligroso. Incluso el propio Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, comenzó a utilizar un tono cada vez más radical en sus discursos recientes, hablando de resistencia, sacrificio y defensa de la revolución hasta las últimas consecuencias. Lo que sí te puedo asegurar que aquí hay un pueblo dispuesto a combatir, y si 32 combatientes cubanos cayeron en Venezuela defendiendo al presidente de esa nación, ¿qué no serían millones de cubanos con ese mismo ejemplo, luchando por salvar la revolución y por defender el suelo cubano? Como si todo esto fuera poco, a principios de mayo de 2026, la administración Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios del régimen cubano, incluyendo ministros, generales, jefes de inteligencia e incluso organismos completos de seguridad del Estado. Entre los sancionados aparecen figuras centrales del aparato político y militar cubano, como el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, el número 2 del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas y la propia inteligencia cubana conocida como DGI. Las medidas incluyen congelamiento de activos, prohibición de operaciones financieras y restricciones para cualquier empresa o ciudadano estadounidense que mantenga vínculos con ellos. Honestamente, considerando todo esto, tiene sentido que el régimen cubano vea las medidas estadounidenses como una amenaza existencial. Porque si observamos todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo, los drones, la presión económica, las reuniones de la CIA,
sanciones contra altos mandos y ahora una posible acusación contra Raúl Castro, empieza a aparecer un patrón muy claro. Los Estados Unidos parecen estar aumentando la presión sobre todos los frentes posibles al mismo tiempo para lograr finalmente la captura del régimen cubano. Y tal vez la pregunta más lógica sea, ¿cómo es posible que el gobierno comunista cubano pueda resistir todo esto simultáneamente? Y aquí aparece una respuesta simple, concreta, y que muy pocos conocen. El dinero. Sí, el régimen cubano tiene dinero porque mientras la gente en Cuba, los cubanos, atraviesan apagones masivos, escasez extrema y una economía prácticamente colapsada, comenzaron a filtrarse detalles sobre una estructura gigantesca y opaca que controla miles de millones de dólares de Cuba dentro del país. Gaesa. Gaesa, o Grupo de Administración Empresarial S.A., es básicamente el gigantesco conglomerado empresarial controlado por la élite militar cubana. Y cuando digo gigantesco, hablo de algo verdaderamente difícil de dimensionar. Durante años existieron rumores sobre el nivel de control económico que tenía esta estructura, pero hace apenas una semana salieron a la luz filtraciones internas que muestran algo impactante. El conglomerado Gaesa habría manejado activos por casi 18.000 millones de dólares en 2024, incluyendo más de 14.000 millones líquidos en cuentas bancarias. Por lo tanto, mientras millones de cubanos viven apagones de más de 20 horas, escasez de alimentos, hospitales colapsados y una pobreza cada vez más extrema, Gaesa controla prácticamente todos los sectores que generan dólares en Cuba. Turismo, remesas, telecomunicaciones, puertos, comercio exterior, hoteles, bancos, estaciones de servicio, infraestructura logística e incluso parte de las operaciones médicas internacionales. Es básicamente una economía paralela dentro del propio Estado cubano. Al mismo tiempo, sus movimientos son totalmente opacos. Gaesa no publica balances públicos, no puede ser auditada por las instituciones normales del Estado cubano y ni siquiera aparece realmente dentro del presupuesto oficial del país. Funciona como una estructura cerrada manejada por un núcleo extremadamente reducido de personas vinculadas históricamente al entorno de Raúl Castro. De hecho, durante años el grupo estuvo liderado por Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro, y considerado por muchos como uno de los hombres más poderosos de Cuba antes de morir en 2022. Bajo su mando, Gaesa absorbió prácticamente todas las áreas rentables de la economía cubana hasta convertirse en un verdadero imperio financiero. Hoy en día, Ania Guillermina Lastres figura como la actual presidente ejecutiva de Gaesa, pero los expertos coinciden en que su rol es más administrativo y operativo. No forma parte del núcleo propietario con poder de decisión y acceso a sus fondos multimillonarios. Delimitar con precisión quiénes están detrás de Gaesa resulta muy complejo debido a la falta de claridad operativa. ¿Y por qué es tan importante esa organización? Bueno, porque es básicamente la reserva del régimen cubano, es lo que los puede mantener a flote incluso en esta situación extrema. Según distintos analistas y documentos filtrados, buena parte de las reservas financieras reales de Cuba, lógicamente estarían dentro del sistema de Gaesa, y no directamente bajo control del Banco Central cubano. Es decir, el corazón financiero de Cuba estaría manejado por esta estructura militar empresarial llamada Gaesa. Y justamente por esto son tan relevantes las nuevas sanciones estadounidenses contra Gaesa. Marco Rubio anunció en mayo de 2026 sanciones contra este conglomerado y contra su presidenta, pero también medidas específicamente dirigidas contra empresas, bancos y actores internacionales que hagan negocios con Gaesa. Y el objetivo parece bastante claro: asfixiar financieramente al núcleo económico que sostiene al régimen cubano. Esto hace la situación actual muy distinta a otras crisis anteriores. No estamos viendo solamente presión diplomática o sanciones generales. Estamos viendo ataques simultáneos sobre todos los pilares que sostienen al sistema cubano. Presión económica, aislamiento energético, amenazas judiciales contra la cúpula política, tensión militar y ahora un intento directo de golpear la estructura financiera más poderosa de la isla. Todos estos factores y noticias pueden parecer separadas e inconexas,
Pero cuando uno junta todas estas piezas, empieza a entender por qué tanta gente siente que algo grande se está preparando alrededor de Cuba. Y aunque todavía nadie sabe exactamente qué va a ocurrir, sí parece claro que estamos entrando en una etapa completamente distinta para Cuba, probablemente la más delicada desde la Revolución Comunista. En este momento solo parece cuestión de tiempo. Eso ha sido todo por el momento.